tema hoy nos acompaña Wilfredo Amer Ruiz, capellán, analista del Medio Oriente y director de comunicaciones de CAIR Florida. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Con tu audiencia. Amer, los abogados del presidente Trump aseguran que la prohibición de viaje no tiene nada que ver con el Islam y que responde a una necesidad de seguridad nacional. ¿Qué opina usted? Bueno, lo que opino es que en realidad el espíritu de por lo que se iniciaron estas órdenes ejecutivas del presidente es abiertamente implementar un veto musulmán. Así lo designó a Rudolph Giuliani, el primer arquitecto de esta orden, y ese es el que sigue insistiéndose en los tribunales como que es un motivo subyacente, un motivo principal para el presidente hacer estas órdenes donde ocupa a todos los nacionales y de todos estos países que ha nombrado de mayoría musulmana. Pero señor Amer Ruiz, de concretarse pues esto, muchos aseguran que se podría suspender el Programa Nacional de Refugiados y prohibir temporalmente la emisión de visas para ciudadanos, vamos a decir los nombres de estos países: Irán, Libia, Sudán, Siria, Yemen. Pero ¿cómo se siente la comunidad musulmana ahora? ¿Hay miedo, por ejemplo, acá en Estados Unidos de la comunidad musulmana? Hay mucho miedo, mucha incertidumbre, porque aún sigue insistiendo el presidente en estas políticas de presentar a minorías étnicas o minorías religiosas como un problema de seguridad nacional. Si bien recordamos un miércoles, él anunció a los hispanos como un problema de seguridad nacional, por lo que había que levantarse una muralla en la frontera sur del país, y a las 48 horas presenta a los musulmanes como otra amenaza a la seguridad nacional, por lo que hay que comenzar a prohibirles inicialmente de 7 países de mayoría musulmana y ahora de 6. El espíritu de enfocarse contra minorías étnicas y minorías religiosas para presentarlas como una amenaza al país es algo que no solamente incomoda a los musulmanes, incomoda también a los hispanos, incomoda a otras minorías religiosas. Para el abogado Jeffrey Wall, el presidente ha aclarado que de lo que se habla es de grupos terroristas islámicos y los países que los patrocinan o los albergan. Muchos dirían, bueno, ¿por qué no creerle? Porque está tomando a todos los nacionales del país como una amenaza de seguridad nacional, y en la medida que se incluya a todos los nacionales de todos esos países como una amenaza a la seguridad nacional y se prohíban todas las visas, todas las peticiones de asilo, presenta un problema donde la base de tú prohibir la entrada en realidad no es lo que de su faz se desprende de la orden ejecutiva, sino la intención de la orden ejecutiva. Y esto es precisamente el litigio. Podemos recordar que históricamente las órdenes ejecutivas donde enviaban a los japoneses de este país durante la segunda, residentes en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, a campos de refugiados y a estar aislados, cuasi presos, no se desprendía de su faz la palabra de que eran los japoneses nacionales de Estados Unidos, pero ese era el resultado de esa orden en aquel entonces. Igualmente ahora, de su faz ahora, el presidente y su equipo ha tenido el cuidado de borrarlo de la orden ejecutiva, pero la intención permanece. La intención de que se implemente un veto musulmán progresivo es lo que permanece y es lo que los tribunales, muy seguramente, no los tribunales apelativos, esto terminará en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque hay 2 tribunales apelativos que muy probablemente vengan con decisiones encontradas, el 9º circuito y el 4º circuito, que lo vio la semana pasada. Eso es la esencia precisamente de lo que preguntas, María Alejandra, del litigio. Si la intención de la ley de audio, vamos a ver si podemos recuperar entonces el audio. Ahí está, disculpe, era que no lo estaba escuchando bien. Vamos entonces, si me puede repetir esa última parte y disculpe. No hay problema. Que el problema es esencialmente lo que mencionaste, María Alejandra. Si la intención de esta orden va a prevalecer o va a ser lo que se desprende de su faz. Ese es precisamente lo que los tribunales van a tratar de definir, y últimamente el Tribunal Supremo, porque no se cuestiona la prerrogativa del presidente de legislar y hacer órdenes ejecutivas para controlar la inmigración, pero no puede ser a base de todos los nacionales de un país ni de alguien
señalados o personas señaladas por su preferencia religiosa. Y eso es lo que decidirá el tribunal. Y de hecho ayer los que están en contra de este decreto, de esta ley ejecutiva del presidente Trump, decían que lo que le preocupaba era justamente que fuera para enmascarar el racismo, en este caso el odio que pueda haber en contra de los musulmanes. Pero la defensa de Trump insistía en que no se podía presentar palabras del entonces candidato Trump a lo que está haciendo ahora como presidente. Y muchos se preguntan, con respecto a cómo estaba antes de llegar Trump, inclusive como candidato a la presidencia de Estados Unidos, ¿cómo estaba la comunidad musulmana en Estados Unidos? ¿Ha aumentado quizás el rechazo a esta comunidad? ¿Es algo que es cierto o es solamente lo que están utilizando las personas que están en contra de este decreto? El año pasado, el CARE en Florida documentó un 500% de aumento en crímenes de odio e incidentes de odio. Esto lo que refleja es que la retórica política del entonces candidato Trump y ahora presidente aún afecta a nuestra comunidad. Cabe señalar también, María Alejandra, que los señalamientos que hizo el presidente Trump en su campaña sobre el veto musulmán los reiteró luego de ser electo también. Así que la intención fue previo a ser electo y posterior a ser electo. Y eso de examinar la intención detrás de las leyes, en el caso del Congreso, o detrás de las órdenes ejecutivas, en el caso del presidente, es muy común y muy apropiado que los tribunales apelativos lo examinen como la intención detrás de la ley. Y eso fue parte de lo que se escuchó justamente este lunes en esa Corte de Apelaciones, que no solamente eran las palabras cuando era candidato, sino también apenas fue juramentado como presidente de Estados Unidos. Esa preocupación que existe. Bueno, estaremos atentos a lo que pase si llega a la Corte Suprema y muchísimas gracias, Wilfredo Amer Ruiz, por acompañarnos esta mañana. Capellán, analista del Medio Oriente y director de comunicaciones de CAIR, Florida.